Bueno, entonces, otro tema súper frecuente es las infecciones perinatales. Acá lo importante es definir a las infecciones sin el impacto en la morbimortalidad, cuáles son los principales agentes etiológicos, las vías de transmisión y periodos críticos, reconocer manifestaciones clínicas comunes y proponer estrategias de diagnóstico y tratamiento. Algo en tamizaje ya vieron. Eh, Acá, bueno, infecciones adquiridas entre las 22 semanas de gestación y los primeros 7 a 28 días de vida, o sea, es pre-nacimiento y durante el periodo neonatal. Pueden ser intrauterinas, intraparto o postnatales tempranas y causan alta morbimortalidad si no son detectadas precozmente. Todas acá las tienen clasificadas. Prenatales, cuando son intrauterinas, pueden ser transplacentarias, por ejemplo, el toxoplasma, el tripanosoma, la rubiola, el citomegalo, herpes, bueno, el parvovirus, la listeria. Transcervicales, o sea, por vía ascendente, como el estreptococo, la Escherichia coli, el ureoplasma, o connatales, estas son en canal del parto. Por ejemplo, estreptococo, Escherichia coli, herpes virus, bueno, plasmodium, y postnatales, por lactancia, citomegalo y VIH, o por contacto, herpes o varicela zoster. ¿Mm? Entonces, fíjense que acá no es nada más que prenatales, sino son perinatales, prenatal, connatal y postnatal. Bueno, lo del TORCH hace referencia a la T es de toxoplasma, la O es de otros, incluye sífilis, VIH, varicela, parvovirus B19, Zika, listeria, la R es de rubiola, la C de citomegalo y la H de herpes simple. Las manifestaciones clínicas más frecuentes, en general para todas, son bajo peso y prematurez, ictericia prolongada con hepatoesplenomegalia, microcefalia o hidrocefalia y convulsiones, calcificaciones intracraneales y alteraciones visuales o auditivas y exantema. El diagnóstico neonatal lo hacemos con la historia clínica materna, infecciones, síntomas y la serología, con serología y PCR específicas, estudios por imagen si hay sospecha de daño neurológico y control de seguimiento neurológico y oftalmológico. Las estrategias de prevención son el control prenatal completo y precoz, obviamente serología materna, y si el embarazo es no controlado hay que hacerla en el primer momento que ingresa al hospital. La vacunación materna con rubiola y hepatitis B, bueno, acá hay que pensar en la rubiola como vacunación previa. Saben que después de la vacunación por rubiola, por 3 meses no está indicada el embarazo. La profilaxis en el parto, tanto para estreptococo como para VIH, la higiene alimentaria, evitar contacto con gatos, la toxoplasmosis y educación a gestantes sobre transmisión vertical. Entonces, vamos a empezar con la toxoplasmosis congénita. El agente es el Toxoplasma gondii, que es un protozoo intracelular. La transmisión es transplacentaria, o sea, necesito tener una infección primaria materna. Y esto es importante. La toxoplasmosis congénita se adquiere con la infección primaria de la madre. Si la madre tiene infección previa al embarazo, no voy a tener toxoplasmosis congénita. ¿Cuál es la clínica en el bebé? Corioretinitis, hidrocefalia y calcificaciones cerebrales. Ahí eso da la pauta para qué estudios hace uno cuando tiene un recién nacido hijo de una madre con, por ejemplo, serología negativa en el primer trimestre y positiva después. Entonces, hago fondo de ojo, hago ecografía cerebral. El diagnóstico, bueno, obviamente la serología materna, PCR en líquido amniótico o sangre, y el tratamiento de la congénita es largo. Se hace con pirimetamina, sulfadiazina y ácido fólico durante 12 meses. Es todo un año de tratamiento. Acá tienen en la mujer embarazada, tomo la primera muestra, hago detección de IgG en el primer trimestre o lo más cercano a la concepción que pueda. Bueno, acá están las pruebas, la inmunofluorescencia indirecta o la prueba de Sabin-Feldman. Si es negativa, hay ausencia de infección y acá hay que tener cuidado con medidas de prevención primaria y control trimestral hasta el parto. Si la prueba es positiva, pido IgM. Si la IgM es negativa, hay una infección pasada. Y si la IgM es positiva, hay probable infección aguda. Entonces acá hago panel serológico. Porque, a ver, la pasada no es la que no me interesa.
¿Qué hago con el niño nacido de madre con toxoplasmosis adquirida durante el embarazo? Si la madre la tiene de antes, no hago nada con el chico, pero si la adquiere durante el embarazo y está sintomático, obviamente empiezo tratamiento. Si está sintomático, hago ecografía cerebral, examen ocular y serología al recién nacido. Si la IgM y la IgA me dan positiva, indico tratamiento. Si me da negativa o la IgG, hago seguimiento de IgG hasta el año de vida. Si la IgG me da negativa, el bebé está no infectado, y si me da positiva, obviamente tengo que ir al tratamiento. Entonces, acá tienen las fases de la infección fetal. Cuando nace, si la infección fue fetal, hay una fase de secuela, ya tiene retraso madurativo, epilepsia, hidro y microcefalia y las calcificaciones cerebrales con corioretinitis. Después hay una infección fetal con una fase de encefalitis, y acá es donde aparecen las convulsiones, la parálisis, la corioretinitis, y una generalizada con estado infeccioso con compromiso multiorgánico. Entonces depende de la evolución, la clínica que va a tener. Fíjense, el diagnóstico de la infección materna y la del recién nacido se realiza mediante pruebas serológicas, hallazgos clínicos y ecográficos. Si yo tengo IgM y IgG ambas negativas, no presenta infección, la conducta médica a seguir es prevención primaria, con esto de la ingesta de alimentos bien cocidos, evitar gatos y trabajo de jardinería, y control serológico hasta el parto. Si la IgG es positiva y la IgM negativa, la infección es pasada y no se hace nada. Y si la IgG es positiva y la IgM es positiva, es posible infección reciente y hago test de avidez. Si me da valores altos, hay infección crónica, y si me da valores bajos, hay infección reciente. Eso de toxo. Ahora sífilis. Bueno, agente treponema pallidum, la transmisión es transplacentaria. La clínica, uno puede sospecharla porque aparece rinitis serosa, lesiones óseas, la tibia en sable. Acá tienen una placa de cómo se curva la tibia, y la hepatoesplenomegalia. También pueden aparecer ampollas plantares o en las manos, fíjense acá las manos y los pies, las ampollas plantares, y una rinitis que es como un resfrío. El diagnóstico se hace por BDRL en la madre y en el recién nacido, y el tratamiento es con penicilina. Entonces, esto es en la embarazada, BDRL en primer trimestre o en la primera consulta. Si da negativa, vuelvo a hacer una segunda en el tercer trimestre y o en el parto. Esto, si no se puede hacer FTA o micromaglutinación, se trata. No, acá está. Bueno, si me da positiva, tengo que hacer las pruebas de FTA o micromaglutinación. Positiva, tratamiento a la mujer y a la pareja, o negativa, hago la segunda BDRL en el tercer trimestre. Y esto en el bebé. Si la madre tiene diagnóstico de BDRL positiva y es adecuadamente tratada, si el bebé está asintomático, se hace control serológico o penicilina benzatínica si no se garantiza el seguimiento. Porque si uno está seguro que la madre no va a volver, directamente se hace tratamiento. O el recién nacido, la madre está adecuadamente tratada, pero el recién nacido está sintomático. Entonces, en ese caso, lo trato y pasa seguimiento. Si la madre no está tratada o adecuadamente tratada o inadecuadamente tratada, por más que el recién nacido esté sintomático o asintomático, se hace examen clínico, RX de huesos largos y BDRL. Si me da más de 4 veces la materna, se hace la punción lumbar con BDRL en líquido cefalorraquídeo y se trata. Y este es uno de los grandes problemas que nosotros siempre tenemos, un montón de chicos tratados por sífilis. Por ahí no porque estén sintomáticos, sino porque las madres no fueron tratadas o fueron inadecuadamente tratadas. Y fíjense a qué se llama inadecuadamente tratada. Tratamiento, bueno, no documentado, no penicilínico, porque por ahí la madre era alérgica, le pudieron haber puesto otra droga a la madre, pero para el recién nacido no me sirve ese tratamiento. Incompletamente tratada, o esto que a veces es lo que más pasa, tratada hace menos o igual a un mes antes del parto. ¿Qué significa? Que por ahí, en el parto, si es un embarazo no controlado, en el parto le hacen o cuando se interna la madre, hacen la BDRL, les da positiva, los obstetras que hacen, indican el tratamiento a la madre. Bárbaro, la madre ya tiene su penicilina. Pero a mí
no me sirve porque no llegó esa penicilina al bebé. Entonces, si tiene menos de un mes de tratamiento la madre, la consideramos como no tratada o inadecuadamente tratada. Entonces hay que tratar al recién nacido. Bueno, después, si está tratada adecuadamente, pero con títulos que no se descendieron, o la mamá es HIV positivo. Acá donde dice lo de la BDRL en líquido cefalorraquídeo, ¿qué busco? Encontrar BDRL positiva líquido cefalorraquídeo, células aumentadas, proteínas aumentadas, eso hace diagnóstico de neurolúes. La dosis de la penicilina benzatínica es una dosis. En general, si uno puede, trata de no usar la benzatínica en los recién nacidos, porque se vio que podía dar algunas complicaciones a nivel de como necrosis de cabeza de fémur. Entonces, bueno, si uno puede, lo interna y hace el tratamiento con penicilina cristalina, 100.000 unidades kilo día, endovenoso en 2 dosis, los primeros 7 días, y luego 150.000 unidades kilo día en 3 dosis, o sea, cada 8 hasta completar 10 a 14 días, independientemente de si hay neurolúes o no. Y el seguimiento es clínico serológico mensual con BDRLs cuantitativas todos los meses hasta los 3 meses y luego trimestral hasta el año. Si hubo neurolúes, repetir la PL al 6.º mes y si los títulos están estables o no disminuyen, repetir el tratamiento. Pero acá lo importante es que vean esto. Son 10 a 14 días de tratamiento por chicos que por ahí la madre tuvo una dosis menos de un mes del parto. Entonces nosotros tenemos un montón de bebés internados, mucho tiempo en tratamiento por sífilis. Bueno, acá VIH perinatal, transmisión intraparto o lactancia. La clínica son infecciones oportunistas con síntomas inespecíficos. Acá no hay algo que yo pueda ver en el recién nacido que me oriente al diagnóstico. La prevención es la terapia antirretroviral materna, la cesárea electiva, que era lo que hablábamos el otro día, y evitar la lactancia. Y el tratamiento es antirretroviral neonatal más seguimiento inmunológico. Bueno, acá tienen para el algoritmo en la embarazada y en la pareja. Y acá tenemos el del recién nacido con madre VIH positiva. Hay un recién nacido de bajo riesgo, mediano y alto. ¿Quiénes son los de bajo riesgo? Madres con buena adherencia al tratamiento durante la gestación y con menos de 50 copias por mililitro cercanas al parto. Lo que se hace con estos recién nacidos se da solo AZT por 4 semanas. Ya se le empieza a dar durante la internación conjunta y se van del hospital con las indicaciones del jarabe del AZT. Los que tienen recién riesgo modo de mediano son los que las madres recibieron el tratamiento antirretroviral, pero no alcanzaron a tener menos de 50 copias por mililitro, pero tienen menos de 1.000. Entonces, en ese caso se hace AZT 6 semanas, la nevirapina 3 dosis, bueno, y acá tienen todo el 3-TC 2 semanas, todas las dosis que uno les va a indicar. Y los de alto riesgo, bueno, madres sin tratamiento o madres con diagnóstico periparto o con infección aguda documentada durante el embarazo o lactancia. Entonces, acá tienen el AZT 6 semanas y el 3-TC, o el alternativo que es AZT más 3-TC con la nevirapina. Bueno, puestos VIH menores de 18 meses. La primera muestra de diagnóstico virológico se hace carga viral y PCR a las 48-72 horas de vida. Si esto da positivo, es un caso probable de infección por VIH, se hace una segunda muestra que da positiva, infección confirmada. Y si es negativo, yo tengo un recién nacido que le hice la primera muestra de carga viral y me dio negativa, se hace una segunda muestra a los 14 y 21 días. Si es positiva, sigo el camino inicial y si es negativa, hay una tercera muestra 6 a 8 semanas. Positiva, voy a la infección. Negativa, cuarta muestra 12-16 semanas. Positivo, 5, sigo. Negativo, 18 meses de vida, serología con prueba de 4G y ahí, si es positivo, caso probable de infección por VIH y negativo, es negativo. ¿A qué voy esto? Que uno no descarta el diagnóstico de VIH en un recién nacido hasta que no tiene 1 año y medio de vida.
Teniendo en cuenta que la Argentina cuenta con alternativas seguras, efectivas y gratuitas para alimentar en forma artificial al recién nacido y que la lactancia materna aumenta el riesgo de transmisión perinatal, se aconseja contraindicar la lactancia. El tratamiento antirretroviral disminuye, pero no evita la transmisión de VIH por lactancia, incluso en mujeres con carga viral plasmática no detectada. Bueno, y acá tienen detallado el tratamiento. Esto no es para que lo sepan, pero bueno, me parecía importante que vieran como las drogas que se usan en el recién nacido, la ZT es jarabe, va a depender de la edad gestacional, eh, la dosis, pero bueno, en general se usa de 4 a 6 semanas. Eh, Después, si la vía oral no estuviera disponible, utilizar la infusión de acetate intravenosa. Y el 3TC también es una suspensión oral. Y también acá tienen la dosis para los mayores de 32 semanas o de 0 a 4 semanas de vida. Andre, La ¿AZT es nevirapina, acitromicina? ¿O ¿cómo? No, AZ? acetate, no, no es acitromicina. Ah, ¿qué Eh, es? Espérate, que no me acuerdo el nombre. Ahora me fijo. Bueno, no, Es tranqui, no pasa acetate. nada. AZT, listo. Es acetate. Eh, bueno, la nevirapina son tabletas, también la dosis profiláctica, bueno, según el peso, el raltegravir son gránulos de suspensión oral. O sea, por suerte toda la medicación del VIH se puede usar por vía oral, hay una sola que es intramuscular. ¿Mm? Pero bueno, importante acá, así como conceptos, es suspender la lactancia, iniciar tratamiento en los casos que vimos que hay que iniciarlo, pero si es negativo, yo no confirmo la negatividad de la infección por VIH hasta el año y medio. Eso es importante, porque por más que les vaya dando negativos, ustedes no le pueden asegurar a la familia que el chico no está infectado. Hay que continuar con el seguimiento. Bueno, acá tenemos varicela congénita, obviamente es ácido timidina, Camila, Gracias, Andre. AZT es ácido timidina. Bueno, eh, el virus varicela zoster, la transmisión es transplacentaria, primero y segundo trimestre, y nacen con cicatrices cutáneas, hipoplasia y lesiones oculares. La prevención, obviamente, es la vacunación preconcepcional de la varicela. El parvovirus B19 y el Zika, el parvovirus da hidropesía fetal por anemia severa y el Zika microcefalia, calcificaciones y artogrifosis. La prevención es control prenatal y evitar las áreas endémicas. El diagnóstico se hace con PCR para el Zika y con ecografía fetal para el parvovirus. La listeriosis, ¿se acuerdan que se las nombré el otro día? La listeria monocitogenes tiene la transmisión es por ingesta de alimentos, trasplacentario e intraparto. La clínica es sepsis neonatal, meningitis y prematurez y el tratamiento es ampigenta. ¿Cuáles son las fuentes de infección? Por ejemplo, patés, salchichas, pescados, mariscos, frutas, verduras contaminadas y lácteos de leche sin pasteurizar. Paciente asintomático o con un síndrome gripal o con gastroenteritis, se forman abscesos que puede dar meningoencefalitis, bacteriemia y transmisión trasplacentaria, más frecuente en el tercer trimestre o con natal. El diagnóstico de listeriosis, bueno, se puede tomar una muestra en la gestante con síntomas y en la puérpera, sangre, placenta y loquios, y en el recién nacido, sangre, líquido cefalorraquídeo y líquido gástrico. Hay que pedir cultivo especial, en medio especial para listeria, eh, donde, bueno, en agar sangre también se pueden ver colonias con beta hemólisis y hay que identificar la especie, pruebas bioquímicas y sensibilidad a antibióticos. La profilaxis se hace con consumo de productos cocidos, lavados, pasteurizados o prevencimiento, higiene y profilaxis en grupos de alto riesgo, no consumir quesos blandos, salvo que estén pasteurizados, no manipular o consumir embutidos empaquetados y fiambres frescos, cocinar los vegetales crudos, no consumir paté, picadillos o frutos desmolumados. Bueno, acá tenemos rubiola congénita,
virus de la rubiola, la transmisión es transplacentaria, el primer trimestre es de mayor riesgo. Hay una triada característica que es catarata, sordera y cardiopatía congénita, y la vacunación y la prevención es con vacunación, la triple viral en edad fértil. Acuérdense esto de 3 meses sin embarazo. ¿Cuáles son los mecanismos de infección en la gestante? Mediante aerosoles de niños en edad escolar infectados en gestantes no vacunadas, o sea, si tienen un hijo que va al colegio. Mecanismo en el feto, la transmisión transplacentaria durante la etapa de viremia materna. Cuanto más temprana la infección durante la gestación, más frecuente y grave es el daño fetal. Fíjense que con menos de 8 semanas, el 54% tiene síndrome de rubiola congénita. Evaluar el estado pregestacional o contacto de la persona con una persona con rubiola por IgG, detección viral en hisopado nasofaringio hasta 7 días post-exantema y o en orina hasta 14 días post-exantema. ELISA inmunoglobulina M para sarampión y rubiola desde el 4.º día post-exantema hasta las 8 semanas inmunoglobulina G en muestras pareadas. Y test de avidez que se pide al centro de referencia. En el recién nacido, con TORCH o recién nacido gestante con rubiola primaria materna posible o confirmada durante el embarazo, también se hace detección viral con hisopado nasofaringio y o en orina. En niños con síndrome de rubiola congénita suele haber eliminación viral persistente hasta el año, esto es importante para las personas que no tienen inmunidad. IgM para sarampión y rubiola, IgG en muestras pareadas y también test de avidez. Acá tienen las lesiones clínicas, bueno, las auditivas son sordera, en las oculares, cataratas, glaucoma y retinopatía pigmentaria. Las neurológicas hay retraso madurativo y calcificaciones cerebrales, y las cardíacas, conducto arterioso y estenosis de la arteria pulmonar. Bueno, entonces tengo la gestación actual. Sí, vacunación e infección previa con anticuerpos presentes, sí, embarazo protegido. No, evitar contacto con pacientes infectados y seguimiento serológico. Exposición, síntomas, confirmación diagnóstica, inmunización pasiva, si hay exposición conocida, y vacunación de contactos expuestos. Y si no hay gestación, vacunación e infección previa sí, futuro embarazo protegido, pero si no, acá hay que vacunar y recomendar anticoncepción hasta 3 meses post vacunación. Bueno, el citomegalo, agente, herpesvirus, citomegalovirus, transmisión acá es transplacentaria, perinatal y lactancia. Acuérdense que este y el VIH son los que se transmiten por lactancia. La clínica es microcefalia, hipoacusia, petequias y hepatosplenomegalia. El diagnóstico se hace por PCR en orina o saliva del recién nacido y el tratamiento es ganciclomir o valganciclovir. En general, la infección perinatal por citomegalovirus es bastante difícil de diagnosticar porque por ahí no da síntomas claros. Son chicos que pueden tener algún problema neurológico eh, y la verdad que uno empieza a descartar cosas y bueno, ahí hay que pedir la serología y por ahí aparece en el TORCH la infección por citomegalo. Después se confirma con la PCR. Herpes simple neonatal, tipo 1, tipo 2, el contagio es por contacto con secreciones en el parto. La clínica son lesiones cutáneas, encefalitis en la forma y formas diseminadas. El diagnóstico se hace por PCR o cultivo de lesiones, líquido cefalorraquídeo y sangre. Y el tratamiento es aciclovir intravenoso prolongado. La verdad que el herpes simple no es tan frecuente de que ocurra. Acá tenemos el algoritmo para diagnóstico de hepatitis B en personas gestantes. Solicitar antígeno de superficie en la primera consulta de control prenatal. Si es no reactivo, vacunar. Y si es reactivo, bueno, hay que ver la carga viral y programar inmunización pasiva y activa del recién nacido. La inmunoglobulina específica y la vacuna en las primeras 12 horas de vida. Bueno, esto yo les conté que por ahí hay que pedirla y entonces uno para la inmunoglobulina tarda un poco más. Entonces coloco la inmunoglobulina y la primera dosis de la vacunación dentro de las 12 horas y después se completa el esquema. Y se va solicitando antígeno, hay anti del core y anti de superficie entre los 9 y 12 meses. Si el antígeno de superficie es positivo y el core negativo, está inmunizado. Si el antígeno de superficie es negativo y el core positivo, solicito el antígeno
bueno, el anti, ¿no? Acá solicito el antígeno, reactivo, infección confirmada, repetir en 6 meses, y si es negativo, solicito carga viral, y si es detectable infección confirmada y no detectable, indicar nuevo esquema de vacunación luego del primer mes, luego de un mes de la tercera dosis. Solicitar otra vez el anti-HB. La administración de la inmunoglobulina tiene una máxima eficacia en las primeras 12 horas, pero puede administrarse hasta las 48 horas, que es lo que yo les dije, que hay que mandarla a pedir y tiene que llegar antes de las 48 horas. En las personas que no hubieran recibido inmunoprofilaxis completa, bueno, los recién nacidos, ¿no? Que con vacuna y la inmunoglobulina se sugiere realizar 2 detecciones seriadas de antígeno de superficie a los 45 y 60 días de vida. Acá tiene la del Chagas congénito, factores asociados y características generales. La mujer en edad fértil suele estar cursando la etapa crónica, generalmente asintomática. Gestantes con infección aguda es altamente improbable. La transmisión materno-infetal se da a partir del 5.º mes y no se administra tratamiento antiparasitario durante la gestación. Las consecuencias en el recién nacido son una infección inaparente, miocarditis, meningoencefalitis, hepatoesplenomegalia y fiebre. Entonces yo tengo una madre con serología reactiva, al recién nacido le pido microhematocrito o gota fresca, y lo que se hace es ver la aparición en la gota de sangre. Si la parasitemia es positiva, se considera infectado y se hace tratamiento. Si la parasitemia es negativa, se repite una vez más, y si no, a partir de los 10 meses se hace serología por 2 técnicas distintas. Si la serología da no reactiva, se considera no infectado y se da el alta, y si es reactiva, se inicia el tratamiento. Acá tienen los microhematocritos y cómo se cortan. Entonces, el algoritmo para el estudio de Chagas en las personas gestantes: solicitar 2 técnicas en la primera consulta de control prenatal, eh, y ahí, bueno, si es positiva y reactiva, infección confirmada, anamnesis, examen físico, electrocardiograma y, si es posible, ecocardio para evaluar cardiopatía. Evaluación de hijos anteriores si no estuvieran estudiados por serología, y referenciar para el programa de tratamiento. Bueno, en los recién nacidos y menores de 1 año, ¿qué hago? Métodos parasitarios, microhematocrito, y si me da positiva la parasitemia, confirmo el tratamiento, confirmo el diagnóstico e inicio tratamiento, y si da negativa, hago serología a los 10 meses. 2 técnicas y lo mismo, ahí o doy el alta o inicio tratamiento. Bueno, el tratamiento lo hacemos con nifurtimox, que viene ahora, antes venía en jarabe, ahora viene solo en comprimidos. Los que no puedan tragar, se les puede dar pulverizado y mezclado con una pequeña porción de alimento. Las tomas deben administrarse luego de las comidas. En los prematuros o niños de bajo peso, iniciar el tratamiento con dosis baja de la droga, que puede administrarse en una sola toma diaria. Luego se puede aumentar la dosis cada 48-72 horas, realizando control de hemograma hasta alcanzar la dosis terapéutica. Y el Vesnidazol, que como vienen en comprimidos, hay que disolverlos con un poco de alimento, leche o agua. Bueno, la otra infección es la del Streptococcus agalateae, que esta es bastante más común. En un 10 a un 30% de embarazadas se colonizan por el estrepto en forma transitoria, crónica o intermitente. Los reservorios principales son el tracto gastrointestinal y el introito vaginal materno. La clínica de las embarazadas en general están asintomáticas o puede tener infección urinaria, endometritis o coriamnionitis. Si no hay profilaxis en el intraparto, el 50% de los recién nacidos de las madres colonizadas se colonizan con estrepto durante el parto. De ellos, los recién nacidos sintomáticos son el 1 al 2%, y los asintomáticos que están colonizados el 98 al 99% al nacer. Entonces acá tienen la colonización materna, la propagación ascendente del estrepto, la neumonía, la sepsis, la meningitis. En el recién nacido hay la evolución del estrepto, tiene 2 tipos de momentos. O hay una infección, una sepsis temprana, que es por la transmisión ascendente, y en general acá la clínica es o una neumonía o una sepsis precoz, enseguida que nace el bebé,
comienza con síntomas, o una tardía, que es la connatal y que lo que da es meningitis. Entonces, lo importante es la detección de la colonización materna. En el control del embarazo se realizan todas las embarazadas entre la semana 35 y 37. Se hace un hisopado vaginal y rectal con 2 hisopos y si existe colonización materna se administra profilaxis antibiótica intraparto. En el recién nacido, la conducta depende del tamizaje materno, de los riesgos prenatales, la sospecha de coriomionitis, parto pretérmino y estado clínico del recién nacido. Si el recién nacido es sano y nació a término, se hace control. Si el recién nacido es pretérmino, se hace observación, laboratorio completo y hemocultivo. Y si está sintomático, obviamente que se hace tratamiento antibiótico empírico, laboratorio hemocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico se hace en cultivos en medios enriquecidos para favorecer el crecimiento del estrepto, más pruebas bioquímicas. En la gestante, hisopado rectal y vaginal, y en el recién nacido, hemocultivo y líquido cefalorraquídeo. Bueno, y ahí terminamos. Esto del estrepto es importante porque la sepsis precoz es terrible. Son chicos que por ahí son recién nacidos de término, aparentemente sanos, que se descompensan y tienen mucho compromiso multisistémico. Entonces a veces es difícil que respondan al tratamiento antibiótico, la sepsis por estrepto. Algunos tienen neumonía nada más, entonces esos evolucionan mejor, o sea, pueden necesitar respirador y pueden necesitar terapia neonatal, pero por ahí no tienen tanta mortalidad. Y la meningitis, que es la tardía, lo que ahí tiene es más secuelas. Así que bueno, es importante esto del diagnóstico prenatal del estrepto y sobre todo de la profilaxis intraparto de la madre.